poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El nivel de exitismo del gobierno es directamente proporcional al tamaño de las dificultades que enfrenta. ¿Qué quiero decir? Que cuanto más se autofesteja o sobrevalora sus logros, le pongo comillas, es porque mayores son las contradicciones que tiene por delante. Lo vimos por estos días con dos hechos. Uno fue el festejo del 8,8% de inflación en abril, con foto de abrazo entre Javier Milei y el ministro de Economía, Totó Caputo, grito de gol incluido, toda una cosa que posteó el presidente en sus redes sociales. Es raro porque el gobierno festeja que logró la misma inflación que dejó Massa cuando se fue del Ministerio de Economía, altísima. El otro hecho fue un festejo homenaje a propósito de la colocación del busto de Carlos Menem en la Casa Rosada. Un Milei emocionado hasta las lágrimas repitió que Menem fue el mejor presidente de la historia y que gracias a él, ahora Milei mismo también es presidente, gracias al impulso que le dio Menem. Sobre el primer punto, ¿en qué está sostenida esta baja de la inflación? Bueno, esencialmente en un retroceso descomunal de la actividad económica, inédito, con la perspectiva cierta no solo de una recesión, sino de una depresión de la economía. Tomo algunos datos del muy buen artículo que publicó Pablo Anino el domingo pasado en La Izquierda Diario, que muestra justamente el complicado panorama de conjunto. Veamos algunos datos de la actividad económica en general. Las estadísticas sobre los despachos de cemento, un indicador de lo que pasa en el área de la construcción. Bueno, mostraron una contracción de el 36% en términos interanuales. Abril de 2024 contra abril de 2023. Otro dato más general para ver que no es solo la construcción. En marzo, el índice de la producción manufacturera retrocedió 6,3% en relación a febrero y 21,2% en relación a marzo del año pasado. Tomo dos indicadores macro porque los otros se difunden mucho, la caída del consumo y de muchos otros datos para abajo. En términos del salario, según el índice de salarios del INDEC, en el periodo de noviembre del 23, marzo del 24, la caída es del 12% entre los trabajadores formales del sector privado y del 21% entre los trabajadores formales del sector público. Los informales, para los informales, el mismo periodo noviembre-marzo, el retroceso es del 27%. Este es una de las anclas de la inflación, es decir, licuar salarios e ingresos y que nadie compre nada. Si nadie compra nada, obviamente que los precios no suben. Ahora, en términos de la necesidad de conseguir dólares, bueno, allá lejos y hace tiempo quedó la trunca promesa de obtener divisas que había hecho Milei para una eventual dolarización. Ahora, eso no está. Pero tampoco Caputo consiguió los famosos 15.000 millones de dólares que había prometido para salir del cepo cambiario. En las reuniones con prestamistas, inversores o el Fondo Monetario le dicen muy bien, todo muy lindo, pero el programa aún tiene muchas inconsistencias y le falta consenso político. Por lo tanto, no hay plata. Sobre el éxito del ajuste fiscal, bueno, los buenos resultados en términos de déficit en los primeros meses del año no resultan sostenibles y este es un consenso de todo el arco ideológico de economistas, cualquier ejemplo que se quiera tomar. ¿Por qué? Bueno, porque esos éxitos se alcanzaron gracias a la licuación de jubilaciones y de otras partidas del presupuesto social, a la paralización de la obra pública, de los envíos de recursos a las provincias y también gracias a la postergación de pagos, o sea, dejar de pagar las cosas, como ocurre con el caso de las empresas de generación de energía, a las cuales ahora le quieren dar un bono de deuda para patear hacia adelante la cancelación de la deuda. Muchas de esas la rechazan. Es decir, no hay manera de sostener esto, inclusive el éxito fiscal, en el tiempo. Una última, para no abrumar sobre la economía, el tema del dólar y el aumento mensual o la devaluación del 2% mensual que fijó el gobierno, el famoso crawling peg. Mientras la inflación sube o venía subiendo entre el 12 y el 15, ahora bajó al 9%, el gobierno devalúa el dólar o devalúa el peso 2%, genera el famoso atraso cambiario y presiones devaluatorias. Por ejemplo, los exportadores del campo están reteniendo gran parte de la producción a ver si no se viene una devaluación.
Pero sin embargo, si el gobierno devalúa, inmediatamente se traslada a precios y se desmorona uno de los éxitos, de los pocos, que es la baja de la inflación. Si lo mantiene así, pierde todas las ventajas de la devaluación. De hecho, Miguel Ángel Broda, un economista muy afín, se podría decir muy afín al pensamiento de Milei, dijo que en junio, julio, si se sigue este ritmo de inflación y devaluación, se habrían perdido todas esas ventajas, comillas, de la devaluación de diciembre. Es decir, la ventaja que obtienen los que pueden abaratar sus exportaciones para vender al exterior, o inclusive bajar el precio de la mano de obra. En síntesis, el programa económico, si es que hay algo que se parezca a eso, hace agua por todos lados y es insostenible. Por lo menos insostenible por un tiempo largo en los términos en los que está planteado hoy. Ahora, vayamos al otro punto. Menem. Milei quiere verse reflejado en ese espejo y probablemente su objetivo sea el mismo. Lo que es diferente, o los que son diferentes, son las condiciones. Para este caso vale la famosa frase de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: la historia ocurre dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como una farsa. Porque en primer lugar, el mundo es muy diferente. En los 90, Estados Unidos, el país al que se había aliado Menem mediante las famosas relaciones carnales, era una potencia indiscutida, fin de la Guerra Fría, el colapso de la URSS, el neoliberalismo estaba aún en auge, mucho más en auge de lo que charlábamos con nuestro entrevistado, luego de imponerse con el reaganismo y el thatcherismo en los Estados Unidos y Inglaterra en los años 80, con capitales en busca de inversión por el mundo que incluso llegaron a la Argentina para comprar las joyas de la abuela, es decir, las privatizaciones, que la Argentina tenía y en abundancia, y de la que hoy tiene algunos recursos, pero carece de muchos otros. Y obviamente nada que ver con el mundo actual, con la emergencia de guerras comerciales, el proteccionismo, la crisis de la globalización y la hegemonía norteamericana desafiada quizá como nunca antes desde la segunda posguerra. Es decir, un mundo nada que ver. En ese sentido, la propuesta de Milei está completamente desfasada de las condiciones actuales. En el terreno interno, junto a la hiperinflación como factor disciplinador, la hiperinflación del fin del gobierno de Alfonsín, Menem impuso un cambio de las relaciones de fuerzas cualitativo. Infringió derrotas a sectores estratégicos de la clase trabajadora, sobre todo con las privatizaciones. Para eso, para llevar adelante esa tarea, contaba con el músculo político nada más y nada menos que el Partido Justicialista, que estaba prácticamente alineado con él, y con una aliada íntima en el grueso de la burocracia sindical. Hoy Milei cuenta con muchos colaboracionistas con ganas de ir en auxilio del vencedor, entre la dirigencia política tradicional y la dirigencia sindical también, pero lejos de ese volumen que conquistó Menem. Porque, entre otras cosas, el programa de Milei no tiene el mismo aval social. Toma un solo hecho que lo certifica, para dar un solo ejemplo. El primer paro contra Menem, el primer paro general, fue el 9 de noviembre de 1992, más de 3 años después de su asunción. Milei ya tuvo 2 paros generales en 5 meses y se discute la posibilidad de un tercero. Por último, la cuestión del consenso, y sobre esto intercambiábamos con nuestro entrevistado. La mayoría de los estudios de opinión reflejan que Milei mantiene, digo lo que hicieron después del triunfo, mantiene un apoyo en general de 40, 50%, entre otras cosas porque se argumenta que recién empieza, y eso en términos históricos, en términos de tiempos políticos es real, y porque, bueno, sigue mostrando una bronca y un rechazo a todo lo anterior. Pero cuando se preguntan por las medidas concretas, mayorías nítidas se oponen a las propuestas de Milei, tanto en términos de privatizaciones, de jubilaciones, el recorte que se está haciendo en las jubilaciones, o inclusive de aumento desmedido de tarifas. De hecho, tuvo que retroceder por eso con el tema de las prepagas. Que estas contradicciones se hagan evidentes, bueno, es solo una cuestión de tiempo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque a diferencia del consenso menemista, hoy el rechazo no es solo contra un modelo semiestatista o dirigista que fracasó de la última experiencia del Frente de Todos. También se rechaza, o mucha gente rechaza, el modelo neoliberal que dejó los resultados que dejó en la década del 90, y que son conocidos por varias generaciones, y tuvo un intento de reedición muy frustrado con Mauricio Macri en 2015. Entonces, al contrario del bilardismo al que dice adherir Milei, que indicaría que los goles se festejan cuando el árbitro ordena sacar del medio,
lo que está festejando son goles que no son. Y quizá puede seguir soñando con ser el nuevo Menem, pero por ahora el espejo le sigue mostrando a Milei. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.